Sí, Lick. Bueno, entonces la clase de este día es referente al estudio bacteriológico de las infecciones asociadas a la atención en salud, que anteriormente este término era el que se le conocía anteriormente como infecciones nosocomiales. Pero como vamos a ver en la presentación, el término quizás que está más en uso y que la OMS recomienda es este, ya no tanto infecciones nosocomiales por el hecho de que el decir nosocomio estamos delimitando demasiado los tipos de infecciones a los hospitales. En cambio, ya con este término, pues ya también incluimos también a los diferentes niveles de atención, ¿verdad? Principalmente los de atención primaria en salud, como las unidades de salud, por ejemplo, o las clínicas comunales. Entonces, ya el término pues ya no queda solo delimitado a un hospital, sino se vuelve un poco más amplio. Entonces, por eso vamos a ver las siguientes definiciones. Y la primera era la que era la más utilizada, que era la de infección nosocomial. Entonces, era la que se definía como una infección contraída en un hospital por un paciente internado por una razón distinta a esa infección. O sea, toda aquella infección que el paciente contrajera en el proceso de hospitalización, diferente a la razón por la cual lo llevó a consultar a ese hospital, entonces a eso se le definía como infección nosocomial. Y si ustedes se dan cuenta, como está en la definición, se delimitaba únicamente a los pacientes. Pero ya veremos con otras definiciones de que ahora no solamente las infecciones asociadas a la atención en salud no solamente está en los pacientes, sino también en el personal médico o paramédico de que labora en un hospital. Otra definición es una infección que se presenta en un paciente, en un hospital o en otro establecimiento de salud en quien la infección no se había manifestado ni estaba en el periodo de incubación en el momento de ser internado. Entonces ya esta definición, como vemos acá, ya no solamente abarca al hospital, sino también ya abarca a otro establecimiento de salud diferente a un nosocomio. Y ya esta, que es prácticamente la más completa, que ya menciona que así dice, las infecciones asociadas a la atención en salud serán aquellas que son contraídas durante la hospitalización o durante la atención ambulatoria. Más que todo esto referido a los sitios que son del nivel primario de atención, como las unidades de salud, como por ejemplo, que solo llegan de manera ambulatoria y aunque no estén en un proceso de hospitalización. En los servicios de salud y que se desarrolla en un paciente después de las 72 horas de atención. Aquí ya da un periodo de tiempo todavía, de más o menos 3 días después de que el paciente fue al servicio de salud. Entonces, dependiendo del periodo de incubación, del tipo de agente infectante y que no estuviese presente o incubándose en el momento de la atención del paciente o una infección adquirida durante una atención anterior que aparece en la primera semana posterior al alta. Entonces, aquí todavía este término engloba este periodo de tiempo en el que no necesariamente tiene que manifestarse durante el proceso de hospitalización, sino que también puede manifestarse posterior a que el paciente haya recibido el alta. Una semana posterior a ella, después de haber estado ingresado en un hospital. Así como también aquellas afecciones o infecciones ocupacionales entre los trabajadores de salud del establecimiento. Entonces, era lo que ya les mencionaba, que el término de IAS, pues ya prácticamente también estas infecciones asociadas a la atención en salud, ya no toma únicamente a los pacientes, sino que también ya toma en cuenta al personal médico y al personal paramédico. En el caso de las heridas quirúrgicas, que ya es un tipo de atención más sofisticado, un poco más complicado, que obviamente únicamente ya lo realizan los hospitales. Bueno, la infección puede manifestarse luego del alta del paciente, incluso hasta 30 días después. Entonces ya no nos estamos refiriendo a 72 horas, como lo mencionábamos acá, sino que puede aparecer incluso hasta 30 días
¿ya? O hasta un año, dependiendo de la colocación o no de un dispositivo biomédico, como la colocación de implantes, perdón, o de prótesis, que es como lo más usual de los dispositivos médicos que se colocan por forma quirúrgica. Entonces, veremos acá algunos datos epidemiológicos referentes a la frecuencia de las infecciones nosocomiales o de las infecciones asociadas a la atención en salud, que veremos acá, que no están delimitadas como generalmente a veces se cree que están únicamente en los países en vías de desarrollo, sino también este tipo de infecciones afecta a los países desarrollados. Pero la incidencia de cada una de ellas, ya sea de países desarrollados o en vías de desarrollo, ahí sí hay totalmente diferencias. Obviamente, por los protocolos que establecen las entidades de nosocomiales, ¿verdad? Y los comités de infecciones nosocomiales de cada uno de los hospitales. Afectan del 4 al 13% de los pacientes hospitalizados. Como les digo, también eso va a depender del tipo de hospital, del tipo de especialización también de cada uno de los hospitales o de los establecimientos en salud, ¿verdad? No únicamente hospitales. Si ustedes se fijan acá, por lo menos con estos datos, estamos viendo de que no es como que demasiado altos, ¿verdad? Pero como les digo, eso va a depender más que todo de la naturaleza del establecimiento en salud eh, y de las medidas que se tomen para reducir este tipo de infecciones. Entonces, lo que les mencionaba acá, las tasas de infección, pues obviamente van a variar según la complejidad hospitalaria. Entonces, no es la misma, por ejemplo, la complejidad de hospital, por ejemplo, que tiene el Hospital Nacional Rosales, como por ejemplo, como poder decirlo, el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Un hospital de tercer nivel con un hospital de segundo nivel. Entonces, la complejidad de los procedimientos, por ejemplo, también son totalmente diferentes. Entonces, dependiendo de la naturaleza del hospital, pues así también van a variar las tasas de infección. Y la máxima prevalencia dentro de las infecciones nosocomiales, pues también ocurren, por ejemplo, con mayor frecuencia en las unidades de cuidados intensivos, como la mayoría lo sabe, o en los pabellones de cirugía y de ortopedia. Tal vez alguno de los compañeros ha tenido la oportunidad de ir a un hospital y ya saben cómo van organizados los servicios médicos, ¿verdad? Que por lo menos antes de Rosales los ponía en números y por sexo. Decía primero cirugía mujeres, segundo cirugía mujeres, tercero cirugía mujeres, ¿verdad? O cirugía y ortopedia, primero cirugía hombres, segundo cirugía hombres. Entonces, ahí dependiendo de cada uno de los hospitales cómo organizan, ¿verdad? Pero casi siempre los pacientes de cirugía y los pacientes de medicina, pues prácticamente los separan en pabellones totalmente diferentes. Entonces, por eso menciona acá que dentro de los mismos hospitales no va a ser las mismas tasas de infección, por ejemplo, en un paciente que está en unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Y en pabellones de cirugía, o sea, que han estado con heridas expuestas o han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos u ortopédicos, a aquellos que están por lo menos ingresados en los pabellones de medicina. E incluso los tipos de infecciones varían también dependiendo del tipo de pabellón en el que se encuentra. Ya, como por ejemplo las infecciones asociadas a heridas quirúrgicas, por ejemplo, se dan más que todo, obviamente, en los pabellones de cirugía y de ortopedia. Que, por ejemplo, las infecciones de vías urinarias y las septicemias que se dan más frecuentemente en los pabellones de medicina. Entonces, incluso los mismos tipos de infección nosocomial varían dependiendo del pabellón en el que se encuentra el paciente hospitalizado. Se dice de que las infecciones nosocomiales pues se considera un problema endémico, epidémico, controlable, pero no erradicable. Es totalmente imposible de que las infecciones nosocomiales se puedan
erradicar por completo dentro de un hospital. Lo que se puede realizar más que todo es que el disminuir el número de casos, ¿verdad? Implementando las medidas adecuadas eh, para el control de las infecciones. Eso lo establece pues ya cada comité de infecciones nosocomiales dependiendo de cada hospital. Pues por lo mismo de la naturaleza de los hospitales. Ahora, lo que mencionan algunos textos es esto, de que esto implica un gran costo económico y a la vez un problema de salud pública. Un gran costo económico, puesto de que si un paciente llega a consultar por una enfermedad, que espera que salga sano el paciente después de ir a haber consultado un servicio de salud, no, no esperamos de que el paciente adquiera otra infección diferente por la cual fue a consultar. O a veces incluso el paciente no llega a consultar por una infección, sino llega por un problema crónico, como por ejemplo puede llegar por su tratamiento para hipertensión, por su tratamiento para diabetes mellitus, etcétera, que son enfermedades crónico-degenerativas, pero que lo hicieron o lo obligaron a ir al hospital y adquirió una infección. O también sabemos de que hay personas sanas, como por ejemplo los niños que están en control de vacunas o en control de niños sanos, y que cuando llegan a una unidad de salud, el niño, por ejemplo, llegó sano por su control, pero como también están llegando pacientes enfermos, entonces también adquieren una infección. Entonces, obviamente, todo este tipo de situaciones hacen de que los sistemas de salud se sobrecarguen y a la vez implica esto un costo económico. Las estadías largas en los hospitales, y no se diga en una UCI, pues resultan sumamente caras. Eso tal vez alguno de ustedes tal vez se han dado cuenta cuánto puede costar una permanencia en una UCI de un hospital privado. Eso es caro, ¿verdad? A veces van por miles de dólares por día. Entonces, esto también, pues, para los sistemas públicos de salud es un problema, porque el Estado es el que se hace de cargo del mantenimiento de estos pacientes. Entonces, acá tenemos una como clasificación de las infecciones nosocomiales más comunes y los porcentajes, donde vemos que a la cabeza de las infecciones nosocomiales más comunes estarán siempre las infecciones de vías urinarias, seguida posteriormente de las neumonías con un 15%, y las infecciones de heridas quirúrgicas también un 15%. Y en último lugar, pues tenemos a aquellas infecciones del torrente sanguíneo, ¿verdad? La que llamamos asociadas a catéteres. Entonces, recordemos que a la cabeza siempre estarán las infecciones de vías urinarias. Hay que recordar aquellos factores también que se encuentran involucrados en la adquisición de una infección nosocomial. Entonces, la susceptibilidad del paciente a la infección. Entonces, como sabemos, un paciente inmunocompetente tiene menos probabilidad de adquirir una infección nosocomial a un paciente inmunodeprimido o un paciente que esté con corticosteroides, por ejemplo, o fármacos citotóxicos, como en tratamientos oncológicos, entonces que los vuelve más vulnerables a adquirir una infección. La virulencia del microorganismo infectante. Eso pues depende ya eso de la naturaleza intrínseca propiamente del agente infeccioso. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de un Staphylococcus aureus a hablar de Staphylococcus coagulasa negativos. Ya sabemos de que el más virulento dentro de estos estafilococos pues es el Staphylococcus aureus. Y así pues dependiendo de cada agente. El tipo de exposición al microorganismo infectante. Entonces, es como por ejemplo, ¿quién será más vulnerable a adquirir una infección respiratoria? El paciente que está con asistencia mecánica respiratoria, o lo que llamamos ventilación mecánica, o aquel paciente que no la tiene. Entonces, obviamente el paciente que está con ventilación mecánica está más expuesto a adquirir una infección respiratoria nosocomial o una neumonía nosocomial por el hecho de estar conectado a un dispositivo biomédico, ¿verdad? A aquel que no lo está. Entonces hay mayor probabilidad de que este paciente adquiera una infección o una neumonía de índole nosocomial.
Eso como para poner algunos ejemplos. También tenemos acá una clasificación referente al origen de los microorganismos que pueden causar infecciones nosocomiales. Entonces tenemos acá de dónde pueden provenir estos microorganismos que pueden causar estos tipos de infección según el nicho ecológico, si lo queremos ver así. Entonces pueden ser microorganismos provenientes de la microbiota endógena o flora endógena o aquellos que sean de origen exógeno. Lo más común es que los pacientes adquieran infecciones nosocomiales provenientes de la flora endógena. Entonces, estos microorganismos, los gérmenes comensales, pues provienen casi siempre de la piel y de la propia piel del paciente. O microorganismos del tracto genitourinario, o del tracto respiratorio superior, o del tracto gastrointestinal. Entonces, estas pueden ser las fuentes donde se encuentran esos microorganismos que provienen de la misma flora del paciente, la flora endógena. O puede ser de origen exógeno, aquellos que pueden ser transmitidos por un reservorio del medio ambiente, ¿verdad? Que esté en el entorno del paciente y que pueda ser transmitido hacia el paciente. O también lo que sucede en ocasiones es por transmisión cruzada por el mismo personal de salud, ya que una enfermera, por ejemplo, puede estar manipulando a un paciente A y puede transmitirle, si no hizo las medidas de asepsia y de lavado de manos, por ejemplo, y transmitir ese microorganismo que estaba en el paciente A a un paciente B. Entonces, a eso es lo que le llamamos transmisión cruzada. Nos referimos aquí en este caso a cuando el personal de salud de forma involuntaria pues transmite un determinado microorganismo de un paciente hacia otro. Entonces, en este esquema lo que vemos es todos aquellos factores que están relacionados a la adquisición de una infección nosocomial, en donde pues obviamente el huésped es el centro de todo esto. Ahora podemos tener dos riesgos, tanto intrínsecos o extrínsecos, para la adquisición de una infección nosocomial. En los riesgos intrínsecos estamos hablando de aquellos que son inherentes al paciente, como la edad, por ejemplo. Puede ser una persona recién nacida o un paciente de tercera edad. Entonces, los extremos de la vida, recordemos que son los más vulnerables a la adquisición de algún tipo de infección, o el estado general del paciente, o enfermedades concomitantes, que puedan tener múltiples patologías o patologías de base, como por ejemplo, ya mencionamos algunas, como hipertensión, diabetes mellitus, etc. O factores de inmunosupresión, ¿verdad? O de inmunodepresión, como el uso de corticosteroides. Entonces, todo esto, pues, obviamente está asociado al paciente. Es un riesgo inherente al paciente. Por eso decimos un riesgo intrínseco. Ahora, un riesgo extrínseco es el que está, pues, que se puede adquirir por una naturaleza ajena al paciente. Como por ejemplo, al paciente que le realicen un procedimiento quirúrgico, a un paciente que se le esté poniendo un catéter o una sonda vesical, o por la misma transmisión del personal de salud, que ya pusimos algún ejemplo. También pues hay otros que son directamente relacionados al tipo de microorganismo. Entonces, donde tenemos en este caso, por ejemplo, pueden haber más que todo bacterias que pueden ser resistentes a algún tipo de antibiótico. Y ese es un problema más que todo para las infecciones nosocomiales, porque las bacterias, como están en el ambiente hospitalario, están en constante, están rodeados de un entorno donde se aplica muchos antibióticos. Entonces, algunas de ellas se vuelven resistentes a los mismos y cuando causan algún tipo de infección, entonces tratarlas es muy difícil. Es muy difícil. Más que todo aquellas bacterias que son a la vez bacterias ambientales, oportunistas, como Pseudomonas aeruginosa, que sumémosle de que ella de por sí, por su propia naturaleza, ella presenta mecanismos de resistencia a los antibióticos, y ya no se diga de que sea de ambiente nosocomial, entonces lo vuelve a veces mucho más complicado el tratamiento del paciente. Y lo que mirábamos acá anteriormente sobre el origen de los microorganismos, que ya puede ser de la fuente endógena
o sea, provenientes de la microbiota del paciente o de una fuente exógena como algún tipo de reservorio que esté presente al entorno del paciente, ¿verdad? O la transmisión o infección cruzada en la que el personal de salud es el que participa en la transmisión. Ahora tenemos también que hay microorganismos que son infecciosos y que pueden estar también presentes en las superficies ambientales. Entonces, donde se deben de cumplir las normas de desinfección adecuadas para eliminar o por lo menos controlar estos tipos de microorganismos. Entonces, ¿qué tipo de microorganismos encontramos en las superficies ambientales? Podemos encontrar aquellos organismos resistentes que son formadores de esporas. Y ya hemos visto que están relacionados más que todos a los bacilos gram positivos, especialmente el género Clostridium y el género Bacillus. Si se recuerdan, estos dos géneros pues son formadores de esporas y son bacilos gram positivos. También tenemos aquellos microorganismos que son resistentes a múltiples fármacos. Entonces tenemos, por ejemplo, en el ambiente nosocomial es común encontrar aquellos que son Staphylococcus aureus meticilino resistentes, o aquellos que son enterococos resistentes a la vancomicina, o también algunas bacterias gram negativas que son resistentes a los beta-lactámicos, ¿verdad? De espectro extendido, que es lo que significa estas siglas BLEE. Entonces, estos pueden ser por diversos mecanismos. Las bacterias pudieron haber adquirido esos mecanismos de resistencia a esos determinados antibióticos. Y tenemos acá también a este microorganismo, a esta bacteria que está también asociada a la contaminación ambiental extensa de superficies, en el cual tenemos también a Acinetobacter baumannii, que si recordamos, pues es un bacilo gram negativo no fermentador, que ya habíamos dicho, primo hermano de Pseudomonas aeruginosa, que también es otra de las bacterias que están asociadas a las infecciones nosocomiales. En esta tabla lo que tenemos son unos criterios simplificados para la vigilancia de las infecciones nosocomiales. Entonces, dependiendo del tipo de infección nosocomial, así aquellos criterios clínicos, ¿verdad?, que el médico o el personal de salud debe de estar vigilando y tomarlo como parámetro para la probable, como probable infección nosocomial. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la infección del sitio de inserción de un catéter vascular, ya sea venoso o periférico, en donde se deben de observar signos de inflamación, signos de linfangitis, o la presencia de pus en el sitio de la inserción del catéter. En el caso de infecciones urinarias, pues cuando se realizaron cultivos de orina con resultados positivos de 1 o 2 especies, ¿verdad?, con al menos 10 a las 5 bacterias por mililitro, ya sea con síntomas clínicos o sin ellos. Eso también es algo común. Fíjense de que hay que tener en presente de que si habíamos dicho bien que en la mayoría de infecciones de vías urinarias son del tipo monomicrobianas, hay que tener en cuenta de que las polimicrobianas se pueden presentar más frecuentemente en las infecciones urinarias, pero que se adquirieron en el ambiente nosocomial, para que no se nos olvide. También tenemos infecciones del sitio de una intervención quirúrgica. Entonces, cualquier secreción purulenta, la presencia de un absceso o la celulitis difusa en el sitio de la intervención quirúrgica en el mes siguiente a la operación. Entonces, lo que ya habíamos mencionado de que más que todo con estas infecciones relacionadas a procesos quirúrgicos, a veces no se presentan en cuestiones de horas o de días las manifestaciones clínicas por un proceso infeccioso, sino incluso pueden ser en meses o un año. Se mencionaba que era como el máximo de tiempo. Y más que todo, si se aplicó o se le puso al paciente un implemento biomédico, una válvula protésica, por ejemplo, o un tipo de implante. Las infecciones respiratorias, ¿verdad?, si lo tomamos como sinónimo como neumonía nosocomial, pues tiene que presentar síntomas respiratorios con manifestación por lo menos de los 2 siguientes signos durante el periodo de hospitalización.
Entonces, tos y esputo purulento. A la hora de realizar un examen radiográfico, pues obviamente el médico puede observar un infiltrado, ¿verdad?, en la radiografía de tórax. Pero como signos o síntomas son estos: la presencia de tos y esputo purulento. En el caso de las septicemias, pues ya habíamos dicho que un signo patognomónico, bueno, ni tan patognomónico, pero signo clave de la presencia de septicemia es la fiebre. Y con o sin escalofrío, ¿verdad? Y por lo menos, ya hablando microbiológicamente, pues tiene que tener un cultivo de sangre con resultados positivos, que era lo del hemocultivo. Entonces tenemos acá sí es la clasificación en la que vamos a ir desglosando la clase en el procesamiento de las muestras referente a aquellas infecciones que ya pusimos en porcentajes por el índice de frecuencia. Pero veamos acá que las vamos a clasificar en aquellas infecciones nosocomiales asociadas a dispositivos biomédicos. Entonces prácticamente solamente tenemos 4 tipos de infección, que son las más importantes. La primera, las infecciones asociadas a catéteres, ya sea catéter venoso central o catéter venoso periférico. Tenemos aquellas infecciones del sitio quirúrgico, o la que llamamos de heridas quirúrgicas, las infecciones de las vías urinarias y las neumonías nosocomiales. La primera que tenemos acá es las infecciones asociadas a catéteres, en donde vemos que en 1945, pues dentro de los procesos terapéuticos médicos se incorporó la administración ya sea de fármacos o de derivados de la sangre para el tratamiento de los pacientes, pero ya de forma endovenosa. Entonces, y si lo ven, es relativamente reciente, ya por 1945. Entonces, donde se emplea esta técnica de administración para la administración de fármacos, como les decía, u homoderivados. O también en algunos casos por la nutrición parenteral de pacientes o el monitoreo del estado hemodinámico. Más que todo esto cuando se hace la colocación del catéter venoso central, ¿verdad?, para ir monitoreando esos parámetros. Y a veces pensamos de que solamente es para la administración de fármacos, ¿verdad? Pero no solamente fármacos, sino también, ya lo dijimos, hemoderivados, como por ejemplo plasma, plaquetas, glóbulos rojos empacados, etc. Y en el peor de los casos, pues para alimentar a los pacientes que ya están inconscientes. Aproximadamente un tercio del total de las bacteriemias, ¿verdad? Un tercio total de las bacteriemias, pues están relacionadas con el catéter venoso, ¿verdad? Y el 90% de las bacteriemias, de las bacteriemias relacionadas a catéteres, el 90% se debe al catéter venoso central, de corta permanencia. Entonces, ¿qué es el que vemos acá en la diapositiva? ¿Verdad? Que es un catéter que lo que se quiere hacer es que llegue al corazón, a una de las aurículas, para monitorear el estado hemodinámico del paciente. Y no solo también para monitorear el estado hemodinámico del paciente, ¿verdad?, como para monitorear la presión sanguínea, sino a la vez para la administración de fármacos. La mortalidad asociada a bacteriemia es de un 19%, ¿verdad? Y pues esto pues se va a ver influido obviamente del microorganismo implicado. Los agentes etiológicos asociados a las infecciones asociadas a catéter pues dependerán de las siguientes situaciones: del periodo de permanencia del catéter, si es de corta permanencia o de larga permanencia. Por ejemplo, puede estar presente el catéter durante un mes, meses, si es catéter venoso central, ¿verdad?, que la permanencia tiende a ser un poco más larga. Si son catéteres periféricos, recordemos de que no duran mucho tiempo. Por ejemplo, si un catéter periférico, que es el que se pone en las manos, por ejemplo, puede andar más o menos la permanencia cuando se utiliza para administración de fármacos, anda por
de 48 a 72 horas de permanencia. O sea, no debería de pasar un catéter periférico, venoso periférico, más de 3 días. Pero si es un catéter venoso periférico para la administración de un hemoderivado, ya dijimos, plasma, plaquetas, glóbulos rojos empacados, crioprecipitados, por ejemplo, entonces ese catéter no debe de permanecer más de 24 horas. Entonces, todos esos criterios hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? De la permanencia del catéter. También dependerá de cada hospital y de la población analizada, ¿verdad? Dependiendo del tipo de paciente, ¿verdad? Y el tipo de procedimiento. También recordemos de que no va a ser lo mismo un tipo de catéter también. La probabilidad de adquirir una infección o una bacteriemia, o el riesgo de que adquiera bacteriemia a un catéter venoso central a un catéter venoso periférico. El 60 al 80% de los casos son producidos por cocos gram positivos. Entonces, dentro de estos cocos gram positivos, a la cabeza se encuentran Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, ¿verdad? Y Enterococcus. También algunos bacilos difteroides, ¿verdad? Y algunos también bacilos gram negativos, levaduras del género Cándida, ¿verdad? Y especies de bacilos. Pero sí, retomando que la mayoría, pues del 60 al 80% son causadas por cocos gram positivos. Ya si desglosamos, pues por agentes tenemos, ya habíamos dicho, a Staphylococcus aureus, a Enterococcus, especies de Enterococcus. Aquí ya tenemos una enterobacteriacia, es el Hatia marcensis, los Staphylococcus coagulasa negativos, ¿verdad? Como por ejemplo Staphylococcus epidermidis, bacilos gram negativos no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa. También tenemos otros miembros de la familia Enterobacteriaceae como Klebsiella, Enterobacter o Citrobacter freundii, y como vimos que estaban presentes también bacilos difteroides. Entonces acá está a la cabeza Corynebacterium jaikium como bacilo gram positivo difteroide que puede causar una infección asociada a catéter. Esta imagen es para que veamos todas aquellas formas o vías en las cuales puede ingresar un microorganismo al torrente sanguíneo por un dispositivo biomédico. En este caso, el dispositivo biomédico es el catéter, sea catéter venoso central o periférico. Entonces, como pueden ver, la vía de acceso del microorganismo puede ser de una forma intraluminal, es decir, dentro de la luz del catéter, porque el líquido que se está administrando al paciente se encuentra contaminado. En un dado caso, por ejemplo, un fármaco que se quiera reconstituir, por ejemplo, un antibiótico, que ya hemos visto que hay algunos que son liofilizados, se quiera reconstituir este antibiótico y no se esté utilizando agua destilada estéril, o agua bidestilada estéril, entonces va a poder contaminar ese fármaco y introducirlo al torrente sanguíneo. O aquellos microorganismos que pueden colonizar la punta de ese catéter, ¿verdad? Por la mala manipulación del personal médico. O también por la microflora del paciente presente en el sitio de inserción de ese catéter. O porque también el mismo personal médico manipuló de forma inadecuada en el sitio de inserción y no se realizó el proceso de antisepsia en la piel del paciente, y pues también el personal médico no se lavó las manos y mayor aún no utilizó guantes. Entonces cualquiera de esas formas puede transmitir o colocar un microorganismo en el sitio de inserción de ese catéter. Ahora pues obviamente como está insertado en una vena, entonces va a llegar al torrente sanguíneo, y en algunas situaciones también pues se pueden también formar biofilms, ¿verdad? O biopelículas, más que todos aquellos relacionados a estafilococos
pueden formarse ese biofilm y quedar adheridos esas bacterias en la superficie del catéter. Y que de ahí esporádicamente pues se pueden ir desprendiendo las bacterias en el torrente sanguíneo y causar ya una septicemia. Ahora vamos a ver dentro de esto, de las infecciones asociadas a catéteres, el diagnóstico de laboratorio, ¿verdad? Para poder dar un diagnóstico microbiológico referente a una infección asociada a un catéter. Lo más habitual es que se realicen métodos con remoción, en el que la técnica de Mackie es la que se emplea en nuestros hospitales para hacer un cultivo semi-cuantitativo de la punta de catéter. Obviamente el médico es el quien va a quitar ese catéter venoso central, ¿verdad? Va a retirar esa punta de catéter y en condiciones de antisepsia, pues lo va a colocar en un frasquito estéril o en un tubo estéril para enviarlo al laboratorio. Entonces, entre 3 a 5 centímetros del catéter, de la punta del catéter, es lo que se va a enviar al laboratorio para procesar. No es que se vaya a enviar todo el dispositivo, ¿verdad? Todo este gran dispositivo que es el catéter venoso central, por ejemplo, no es que se va a enviar todo esto, sino únicamente la punta del catéter. Entonces, por eso menciona acá de que de 3 a 5 centímetros de esa punta del catéter es lo que el médico debe de enviar en un frasco estéril, ¿verdad? O en un tubo de ensayo estéril. Entonces, ¿qué es lo que se hará? Con cuidado, esa punta de catéter, ¿verdad? Que se ve aquí, la están sacando de este frasquito, o que están acá, se pueden ver, pueden ir en tubos de ensayo estériles, o pueden ir en un frasquito estéril. La cuestión es que el frasco se encuentra estéril, sin ningún aditivo, sin ninguna solución, ¿verdad? Así se coloca. Entonces, la técnica es bien sencilla, porque lo único que hay que hacer es que en una placa, ¿verdad? Con agar 5% sangre de carnero, esa punta de catéter se rote en toda la superficie del medio de cultivo. Pero aquí se puede apoyar de unas pinzas, en este caso es una pinza desechable, pero se puede apoyar de una pinza metálica, pero obviamente flameada y fría, ¿verdad? Se puede apoyar para ir rotando en toda la superficie del agar sangre esa punta del catéter. Cuando haya pasado eso, pues de rotar en toda la superficie, se coloca esa punta del catéter en un caldo de tioglicolato para reincubar, ¿verdad? Lo que puede estar presente. Porque aquí hay que valorar dos situaciones. Porque aquí, si ustedes se fijan, en esta técnica, en rotando una superficie del agar sangre, tal vez solamente podemos evaluar aquellos microorganismos que estarían presentes extraluminal, o en la superficie de la punta del catéter. Pero ya el caldo nos va a poder ayudar a evaluar en aquellos que se encuentran dentro de la luz del catéter. Entonces, por eso la utilización del caldo. Y acá pues tenemos una imagen donde ha habido crecimiento. Y si ustedes se fijan, aquí el crecimiento ha sido pero demasiado abundante. Porque para considerar un cultivo positivo de punta de catéter, por la técnica de Mackie, dirá aquellos cuando se formen 15 unidades formadoras de colonia por placa. Entonces, cuando se haya un conteo de UFC igual o mayor a 15 UFC, entonces se considerará como positivo, para que el médico lo tenga en mente. En teoría, como esta punta de catéter no debería de crecer nada si pues no hubiera contaminación de la misma. Eso es lo que esperaríamos, que no creciera ningún tipo de microorganismo. Esto hablando con métodos con remoción de punta de catéter. Y eso obviamente solo el médico lo puede evaluar si amerita o no la remoción de esa punta de catéter venoso central. La colocación del catéter venoso central no es una técnica médica fácil de realizar. Entonces, el médico debe de evaluar muchas situaciones para ver si lo puede remover o lo quiere remover. Eso dependiendo de la clínica de él, ¿verdad? O de su formación, y que pueda tomar esa decisión. Pero también, si en un dado caso él no quisiera removerlo,
pero quiere evaluar si en verdad el catéter se encuentra contaminado o no, entonces puede echarse de mano de los métodos sin remoción. Entonces, en los métodos sin remoción, quienes juegan un papel importante son los hemocultivos, ¿verdad? Son los hemocultivos. ¿Qué es lo que tiene que hacer acá? Lo que se tiene que hacer acá es tomar un hemocultivo periférico del paciente y otro hemocultivo proveniente de la muestra a través del catéter venoso central. Entonces se tienen dos hemocultivos, ¿verdad? Uno proveniente de una vena periférica, ya sea del brazo, por ejemplo, y otro que se tome directamente del catéter venoso. Entonces, si hay un cultivo positivo en ambas muestras, y tiene que ser obviamente el mismo microorganismo que se tiene que aislar, entonces se considerará de que la bacteriemia o septicemia que hay en el paciente es a causa del catéter venoso central. Entonces solamente así se puede tomar como ese criterio para, a través de estos métodos sin remoción, el hecho de que el catéter venoso central se encuentra infectado, ¿verdad? O colonizado por algún tipo de bacteria. Si el cultivo proveniente del catéter venoso central sale negativo, ¿ya? Y el del catéter venoso periférico puede ser que salga positivo, entonces la septicemia o bacteriemia que tiene el paciente no se debe a la presencia del catéter venoso central, sino puede ser a cualquier otra índole de adquisición, ¿verdad? Pero no es que se haya adquirido esa septicemia por la presencia del catéter venoso central. Bueno, y si ambos, tanto el del catéter venoso central como el del catéter venoso periférico salieran negativos, pues ahí el médico debe de valorar qué estará causando esa septicemia o si en realidad son signos de septicemia lo que está presentando el paciente. Entonces ya debe de echar de mano de otros análisis clínicos para poder evaluar. También se me había olvidado decirles referente al catéter venoso central. Fíjense de que el lugar de inserción del catéter tiene mucho que ver, ¿verdad?, a la probabilidad de que este catéter venoso central pueda infectarse. Entonces, lo usual y lo recomendado es que el médico coloque el catéter venoso central en la vena subclaviana. Si no se pudiera, pues se recomienda de que fuera en la vena yugular. Y si no se pudiera en la vena yugular, pues se recomendaría en la ingle. Pero se van poniendo en esa escala de clasificación porque en estos lugares que he mencionado, así hay mayor o menor probabilidad de contaminación por microorganismos. Entonces, hay menor contaminación del catéter venoso central cuando este se coloca en la vena subclavia, en comparación, como por ejemplo, si lo quisieran poner en la vena femoral, en la ingle, entonces allí hay mayor probabilidad de contaminación del catéter venoso central, pues por la naturaleza de la zona anatómica, ¿verdad? Que es un pliegue y que es una zona anatómica húmeda. Entonces, eso también el médico lo debe de considerar. Y también el número de luces o de vías que tiene el catéter venoso central, también eso lo hace mayor o menor la predisposición a adquirir una infección por esta vía. Como por ejemplo, ustedes se fijan en este catéter venoso central, es un catéter venoso central de 3 luces o de 3 vías. Entonces, por haber mayor número de entradas, entonces mayor probabilidad de que pueda ingresar un microorganismo. Como les dije, cada luz o cada vía se puede utilizar para diferentes cosas, ahí dependiendo de la situación del paciente. Uno para monitorear el estado hemodinámico, otro puede ser para la aplicación de fármacos, ¿ya?, o otro para la aplicación de un hemodiderivado. Entonces, dependiendo de los procedimientos que quieran hacerse con el paciente, entonces así el número de luces que puede tener. Pero recordemos de que a mayor número de vías, ¿ya?, o mayor número de luces, mayor probabilidad de infección. Entonces, hemos ido adelantando con esto, ¿verdad?, con los factores de riesgo a infección asociada a catéter.
como por ejemplo la edad, ya mencionamos, un factor muy importante, la comorbilidad o inmunosupresión que puede estar presente en un paciente, la pérdida de la integridad de la piel, ¿verdad? No es lo mismo una piel íntegra a una piel ulcerada, por ejemplo, o una piel con descamación, también no sería lo ideal colocar un catéter en esa zona. El tipo de catéter que ya mencionamos, si es catéter venoso central o catéter venoso periférico. O catéter, por ejemplo, este que es, si ustedes se fijan, este es de 2 vías a un catéter de 3 vías. Entonces, o el sitio donde se encuentra insertado el catéter venoso central. Hay mayor probabilidad de riesgo de infección en el catéter venoso central colocado en una vena femoral al colocado en una vena subclava. ¿Qué es lo que tenemos acá? El sitio de la colocación, el número de luces del catéter y también importante el tiempo de la colocación. Ya mencionamos que hay mayor probabilidad si el catéter está por mayor número de días puesto en el paciente, aquel que es de corta permanencia, que solamente está en 2 o 3 días. Entonces, esto referente a las infecciones asociadas a catéter. La siguiente es las infecciones del sitio quirúrgico. Esta representa la tercera causa de infecciones nosocomiales. La primera causa de infección nosocomial de los pacientes que son sometidos a cirugía. Y la mayoría de infecciones del sitio quirúrgico pues se adquieren casi siempre durante el acto quirúrgico. Por eso la importancia de que se tengan que cumplir con las medidas de desinfección, ¿verdad? O de higienización en el quirófano para que no haya este tipo de infecciones en el procedimiento quirúrgico. Y también, al igual que las anteriores, también son consideradas infecciones del tipo endógeno, en su mayoría. Recordemos, la mayoría de infecciones nosocomiales son de origen endógeno. Ahora, los microorganismos relacionados a infecciones del sitio quirúrgico, tenemos a la cabeza Staphylococcus aureus, después Staphylococcus coagulasa negativos, después especies de Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, especies de Streptococcus y Candida albicans. Para la realización del diagnóstico microbiológico de esa infección del sitio quirúrgico, pues es muy sencilla de realizar, pero siempre teniendo las precauciones del caso. Lo que se debe de hacer es la obtención de esa muestra de herida operatoria con un hisopo estéril. Es el que nos va a servir para la toma de la muestra. Previamente lo que hay que realizar es una buena asepsia, ¿verdad?, de los bordes de la herida con agua y jabón. Por ejemplo, puede ser jabón yodado, el jabón que se puede utilizar para desinfectar los bordes de la herida y obviamente apoyarse con agua estéril, agua destilada estéril, para desinfectar esos bordes. Después, retirar el exudado. Puede ser que haya algún exudado durante la toma de la muestra, ¿verdad?, y que se debe retirar de la superficie con solución salina normal estéril o agua bidestilada estéril. Después, obtener la muestra rotando el hisopo de adentro hacia afuera de la herida quirúrgica sin tocar los bordes de la herida. Entonces hay que tener ese cuidado a pesar de que se haya realizado la asepsia, ¿verdad?, pero para disminuir el riesgo de contaminación. ¿Cuántos hisopos debemos de tomar? ¿Verdad? Lo ideal es que se tengan que tomar 2 muestras, ¿verdad?, 2 hisopados. Uno, porque se va a enviar para hacer el examen directo, ¿verdad?, para realizar la coloración de Gram y observar los microorganismos, y otra para realizar el cultivo, porque sería poco recomendable solo quedarnos con un solo hisopo. Ahora, para la siembra inicial de ese hisopado proveniente de la herida quirúrgica, lo que se debe de hacer es rotar el hisopo
en uno de los extremos del medio de cultivo, que en este caso solamente emplearemos tres medios de cultivos, 2 medios sólidos y un medio líquido. Primero el hisopo se va a rotar en el medio agar 5% sangre de carnero y después se va a rotar en el agar maconque. Entonces después por el método de estrellas, que ya conocemos, con el asa bacteriológica habitual, pues se va a esparcir el inóculo, ¿verdad? En 3 o en 4 pasos, dependiendo de la técnica que a ustedes les guste elaborar, entonces para la obtención de las colonias aisladas al día siguiente. Y después, bueno, ese hisopo que se rotó primero en el agar sangre y después en el agar maconque, pues se traslada a un caldo de tioglicolato completamente del hisopo. Si el hisopo en un dado caso, lo más probable es que no cabe en la totalidad del tubo de ensayo. Entonces se quiebra el extremo distal del hisopo y se flamea, ¿verdad?, la boquilla del tubo de ensayo, ¿verdad?, para evitar la contaminación del medio de cultivo durante la manipulación. Aquí un punto crítico es el orden de siembra, ¿verdad?, porque como estamos utilizando un mismo hisopo para colocar el inóculo en 2 medios de cultivo, recordemos que vamos a iniciar la siembra primero a 5% sangre de carnero y después procedemos a inocularlo en el agar maconque, que ya en este medio pues posee ya un poco más, bueno, posee inhibidores en realidad. Este no posee ninguno, el agar sangre no posee ningún inhibidor. Pero, y dirán, pero aún así va a pasar el caldo de tioglicolato, pero ya el caldo de tioglicolato pues nos sirve como un refuerzo, ¿verdad?, para el aislamiento de un microorganismo en cualquiera de estos dos, si no creciera, o también recordemos por la presencia de los microorganismos anaerobios, que nos funciona muy bien el caldo de tioglicolato para aislarlo, porque si fuera un microorganismo anaeróbico el que esté causando la infección del sitio quirúrgico, no nos va a crecer ni en agar sangre, ni en agar maconque, porque estas placas pues se van a colocar en condiciones de aerobiosis a 37 grados centígrados por 24 horas. Al igual que este medio de cultivo también. Lo único que por la naturaleza del caldo de tioglicolato es que permite el crecimiento de tanto de aerobios como anaerobios. Vamos a mencionar algunos factores de riesgo que se ven asociados a una infección del sitio quirúrgico. Entonces, casi siempre tenemos los mismos que los anteriores. Aquellos que están relacionados con el huésped, ¿verdad?, como edades extremas, o una enfermedad de base, o enfermedad concomitante, o si está en inmunosupresión el paciente. También aquellos vinculados o relacionados a la cirugía, como duración de la intervención previa a la cirugía, cuánto tiempo estuvo el paciente expuesto en el procesamiento o en la antesala de la cirugía, en la preparación del paciente. Entonces todo eso se ve influenciado, o cuánto dura esa cirugía, pero ya eso es propiamente en el acto quirúrgico, la duración de la cirugía. La preparación prequirúrgica, que es lo casi relacionado a lo anterior, a lo primero que mencionamos, o a la esterilización del material quirúrgico, que obviamente este paso es crítico, puesto se debe de garantizar que todo el material que se ocupa en un quirófano esté totalmente estéril, y aquellos relacionados con el microorganismo causal de la infección al sitio quirúrgico, como el número de microorganismos, es decir, el inóculo, o la virulencia del microorganismo, que eso ya es inherente al microorganismo. Eso con las infecciones asociadas a un sitio quirúrgico. La tercera que veremos es la infección de las vías urinarias asociadas a una sonda vesical. Yo prefiero llamarle sonda vesical a catéter vesical, porque se tiende a confundir a veces cuando mencionan catéteres con los catéteres venosos. Entonces, para mí creo que el mejor término empleado es sonda vesical, porque está haciendo alusión a la vejiga. La vejiga urinaria. O sonda tipo Foley, también creo que así también le conocen, por el tipo de sonda que se utiliza. Los catéteres urinarios pues se usan ampliamente en todo el mundo para aliviar algún tipo de obstrucción anatómica o funcional del paciente, o
en algunos casos para medir el volumen urinario. Por ejemplo, en los pacientes mayores, en los pacientes masculinos de mayor edad que pueden sufrir hipertrofia prostática benigna, entonces no pueden orinar los pacientes y se les hace dificultoso. Entonces lo más recomendable entonces es que para vaciar esa vejiga el médico coloca una sonda vesical. O a aquellos pacientes también que están postrados en cama por un periodo de tiempo muy largo, entonces también lo más recomendable es que se le coloca una sonda vesical para poder evacuar la orina del paciente. En el peor de los casos no se recomienda para medir volúmenes urinarios. Eso no debería de ser, ya que si el paciente no tiene una obstrucción anatómica o está consciente y él puede orinar voluntariamente, entonces no se recomienda que para medir cuánto está orinando el paciente, pues se le coloque una sonda vesical. Es impráctico, pero hay médicos que lo hacen. Entonces, por eso está acá. Es la segunda causa de infección nosocomial asociada a bacteriemia. Y la bacteriuria, que es la presencia de bacterias en orina, o candiduria, la presencia en este caso de Levantera del género Cándida, se presenta en el 25% de los pacientes que utilizan catéter vesical por más de 7 días de permanencia. Y fíjense bien, y alcanzará casi el 100% si este se va a prolongar por más de 30 días. Entonces aquí vemos de que a mayor días de permanencia de la sonda vesical, vean, mayor probabilidad de adquirir una infección de vías urinarias de índole nosocomial. La mayor parte, pues, de estos microorganismos que pueden causar este tipo de infecciones provienen, al igual que las infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad, pues también provienen de la flora colónica y periodizal del paciente. Entonces, si ustedes se fijan, casi siempre es por origen endógeno o bien por la transmisión cruzada del personal médico que participó en la inserción de la infección de vías urinarias, que era lo que habíamos mencionado en el procesamiento de los IBUs, del urocultivo, ya que a veces el propio procedimiento médico es el que causa la infección y no tanto el paciente ya la tuviera anteriormente, sino por una manipulación equivocada del catéter. También, al igual que los catéteres venosos, ya sea periférico o central, también aquí en las sondas vesicales se pueden formar biofilm. Entonces, aquellas bacterias que tienen la habilidad de formar biopelículas. A la cabeza, recordemos, Staphylococcus aureus puede elaborar un biofilm, más que todo a través de materiales de polietileno. Entonces, ahí se observa más la formación de biofilms, porque siempre recordemos de que estos dispositivos médicos son plásticos. También ha sido observada infecciones por Staphylococcus epidermidis, pero siempre están presentes los cocos gram positivos, Enterococcus fecalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae. Ahora, dentro de estos microorganismos, hay que prestar importancia al aislamiento de Proteus mirabilis, por el hecho de que si esta infección por Proteus mirabilis no es tratada, entonces hay mayor probabilidad de que el paciente en algún momento pueda sufrir también de una litiasis, que haya formación de lo que le llamamos cálculos renales, por la habilidad de que este microorganismo, recordemos que tiene de desdoblar la urea presente en la orina. Y con las sales presentes de urea se pueden formar cálculos renales. Entonces, si recordamos en el diagnóstico de Proteus mirabilis, era una característica fenotípica muy llamativa, ya que es un microorganismo ureasa positivo. La forma de infección más frecuente de estas infecciones de vías urinarias, recordemos que pueden haber aquellas que son descendentes o ascendentes. Descendentes cuando el paciente tiene una septicemia y recordemos que la función del riñón es filtrar la sangre, entonces el riñón se infecta por la sangre contaminada ya con la bacteria.
Entonces puede causar una pielonefritis y después esa infección ir descendiendo por los uréteres hasta llegar a la vejiga. Entonces, esa es una forma descendente. Pero al igual que en las comunidades, la infección de vías urinarias de la comunidad pues tiende a ser más ascendente. Es decir, que pasa el microorganismo desde la uretra, pasa a la vejiga, y si no se trata a tiempo esa cistitis, ¿verdad?, que es la inflamación de la vejiga, pues va a subir a los uréteres urinarios hasta llegar al parénquima renal y en el peor de los casos causar una pielonefritis. Entonces, al igual que las infecciones de vías urinarias de la comunidad, se dice que la infección más frecuente en el caso de las infecciones de vías urinarias nosocomiales son del tipo ascendente. Los microorganismos ingresan a las vías urinarias por uno de los siguientes accesos. Ahora, puede ser extraluminalmente, o sea, por las paredes del catéter, de la sonda vesical, o dentro del lumen de la sonda vesical, o de forma hematógena, que vendría a ser lo mismo, lo que ya mencionamos como una infección descendente. Bueno, aquí en el esquema, si se fijan, están como los sitios claves en los que hay que ponerle atención durante la manipulación de un catéter, de una sonda vesical. Entonces, los sitios donde hay que tener cuidado para la manipulación es la conexión donde se encuentra el tubo conectado con la bolsa recolectora de orina. Entonces, para tener cuidado en la manipulación. En teoría, todo esto se debe de manipular con guantes estériles. O la conexión entre el catéter, ¿ya?, y el tubo que lleva la orina hacia la bolsa recolectora. O la interfase entre el mismo catéter y el meato urinario. Entonces, durante la inserción del catéter. Entonces, todas esas tres partes, pues, son como las partes críticas en el cual, si no se hace una buena manipulación del catéter, pues pueden ingresar los microorganismos dentro de la luz del catéter y pues causar una infección de vía urinaria. La etiología de estas infecciones, pues lo vamos a clasificar en dos, como los cateterismos que son de corta duración y los cateterismos de larga duración. Se considerarán cateterismos de corta duración aquellos que son menores a 30 días. En pacientes con enfermedades agudas o quirúrgicas, ¿verdad?, o para la medición de volumen, es lo que se utiliza en teoría estos catéteres de corta permanencia, de corta duración. Ahora, cuando son cateterismos de corta duración, se ven más asociados los siguientes microorganismos: la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa y un estafilococo coagulasa negativo, como lo es Staphylococcus epidermidis. Y con mayor frecuencia de infecciones, pues en este tipo de cateterismo de corta duración son monomicrobianos, o sea, un solo agente causa la infección de vías urinarias. Y en aquellos que sean cateterismo de larga duración, o sea, mayor a 30 días, pues se realizan en pacientes con enfermedades crónicas o una obstrucción permanente de la uretra, o pacientes que están institucionalizados y que pasan periodos largos de hospitalización. ¿Qué microorganismos se encuentran relacionados a este tipo de cateterismo de larga duración? Pues los microorganismos que vimos en la diapositiva anterior, pero se le van a sumar variantes más resistentes. Y a esto también se le suman otros miembros de la familia Enterobacteriaceae, como Morganella morgani y Providencia. Y a diferencia del anterior, pues también es con más frecuencia cuando son cateterismos de larga duración, el tipo de infecciones llegan a ser polimicrobianas. Y a veces, fíjense que por la experiencia me he fijado de que no necesariamente polimicrobiano, que dos otros agentes sean bacterias. Ya me he dado cuenta de casos de que hemos aislado, por ejemplo, en el mismo paciente, Escherichia coli y Candida. Entonces, son dos tipos de microorganismos diferentes, ¿verdad? Un hongo, una levadura y una bacteria. Y efectivamente, cuando se les hace la observación microscópica del sedimento urinario, se ven los dos agentes. Eso para tenerlo en mente. Factores de riesgo que están asociados a la sonda vesical.
al igual que las anteriores, siempre va a estar relacionado al sexo. Recordemos, al igual que en las infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad, el sexo femenino será el más vulnerable a adquirir una infección nosocomial, también en este caso de vías urinarias, por la anatomía femenina, que ya habíamos mencionado. También en pacientes con edad avanzada, alguna condición crónica preexistente. Por ejemplo, aquí sí se ve en los pacientes con diabetes mellitus, tienden a adquirir o tener más infecciones de vías urinarias, por ejemplo, a un paciente que no tenga esta enfermedad crónica. O que el paciente, o que se haya colocado el catéter, la sonda vesical, perdón, es lo que les digo, fíjense, la sonda vesical fuera del área del quirófano. Entonces también eso influye mucho. O el uso de la sonda para medir volúmenes urinarios. Entonces ya dijimos que no es recomendable de que se coloquen sondas vesicales a los pacientes solo por medir el volumen de orina que ellos excretan en el periodo de hospitalización. Ahora, ¿cómo va a ser el procesamiento de esta muestra? Va a ser diferente a lo que hemos visto con el urocultivo convencional, porque la toma de la muestra de orina se hace por aspiración de la sonda vesical permanente. No es por la emisión espontánea del paciente, ¿verdad? Nunca se va a tomar directamente de la bolsa recolectora de orina, como a veces la gran mayoría lo hace, que quiere colectar de acá, de la bolsa recolectora, la orina para el urocultivo. Entonces, recordemos de que decíamos de que la orina de por sí es un caldo de cultivo. Entonces, toda la omisión del paciente en un día completo, aquí hay una efervescencia, una gran cantidad de bacterias. Entonces, obviamente, eso va a ser un resultado erróneo lo que se va a obtener. Entonces, hay que hacer énfasis con el personal, de enfermería o el otro o el médico de que quiera tomar muestra de un paciente que tenga sonda vesical, no lo tiene que hacer directamente de la bolsa recolectora. Por eso estamos diciendo que lo tiene que realizar, ya, lo tiene que realizar directamente por aspiración de la sonda vesical. Entonces, lo primero que hay que hacer es rotular adecuadamente el frasco de boca ancha, estéril y de cierre hermético, el mismo que se utiliza para el urocultivo convencional. Entonces, ese debe de utilizarse. Se tiene que desinfectar con alcohol al 70%, ¿vea? El extremo proximal al catéter, ¿vea? Que los catéteres ya tienen una vía para realizar esto. Ustedes se fijan, es esta con el taponcito rojo. Entonces, esta es la que se debe de desinfectar, ¿vea? Pero que hay otra acá, también acá, si ustedes se fijan, aquí hay otra derivación. Entonces, de allí es que con jeringa, ¿vea? Se debe de hacer, ¿vea? La aspiración de la orina, nunca de la bolsa recolectora. Entonces, cuando se desinfecta esta vía, vean, con alcohol etílico al 70%, vean, entonces se tiene que tomar una cantidad de 5 a 10 mililitros de orina, vean, y vaciarla después, vean, no va a mandar la jeringa al laboratorio del médico. Lo que se tiene que hacer es trasvasarla, esa orina, a un tubo de ensayo o, en el mejor de los casos, pues en el frasco de urocultivo, ¿verdad? Y cerrarlo de forma hermética. Y el procesamiento que prosigue con esa orina se ha colectado de una manera diferente. Si ustedes se fijan, solamente la recolección es lo que cambia. Se tiene que procesar tal cual como hemos visto en el laboratorio de urocultivo. Entonces se tiene que sembrar siempre un agar 5% sangre de carnero y un medio selectivo y diferencial, ya sea agar McConkey o agar eosina azul de metileno. El que nunca debe de faltar, obviamente, es el agar sangre. La opcional es McConkey o EMB. Uno de los dos, cualquiera de los dos. Y para ir terminando, pues la última tipo de infección, que es la neumonía nosocomial, que es la segunda causa de infección nosocomial y la más frecuente dentro de las unidades de cuidados intensivos. Es pues la responsable de más del 50% de las prescripciones de antibióticos en la UCI.
Casi siempre ustedes se van a dar cuenta de que los pacientes que tienen respiración mecánica y que están presentes en UCI, casi siempre por ese hecho de tener un dispositivo mecánico, ¿verdad?, en su tracto respiratorio, los vuelve muy vulnerables a adquirir una infección nosocomial. Pero es un riesgo-beneficio que se debe de correr, ¿verdad? O se muere por un paro cardiorrespiratorio o morirá por una infección o una neumonía nosocomial. Lo que hay que evitar, obviamente, es mantener las condiciones de asepsia en el área de la UCI para no contaminar esos dispositivos mecánicos. Y que el ambiente, el entorno de la UCI esté en condiciones óptimas y que los filtros de los aires acondicionados que están en esas unidades de cuidados intensivos sean los filtros adecuados y los dispositivos de aire acondicionados especiales para UCI. No es un ventilador o un aire acondicionado mini split normal el que debería de haber en teoría, sino debería de tenerse un sistema de aire acondicionado que es solamente para este tipo de pabellones, para el caso de la UCI. Generalmente, pues se asocia este tipo de neumonías a pacientes, como decimos, con asistencia respiratoria mecánica, ¿verdad?, o ventilación mecánica. Y comparadas quizás con los otros tipos de infecciones, la mortalidad aquí sí es la más alta de todas, ¿verdad?, con una mortalidad que varía del 33 al 71%. ¿Qué microorganismos pueden estar relacionados a una infección, a una neumonía nosocomial? Entonces, dentro de las neumonías nosocomiales son más frecuentemente de un 20 a 60% siempre los bacilos gram negativos. Dentro de ellos, pues, puede estar Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter species. Y en segundo lugar, por Staphylococcus aureus. Ahora, tenemos otro microorganismo que no es una enterobacteriácea, vean, o bacilo gram negativo no fermentador, sino un bacilo gram negativo nutricionalmente exigente, que es Legionella pneumófila, que se asocia siempre a pacientes sin asistencia ventilatoria, pero que están expuestos a fuentes de agua de la institución hospitalaria. Entonces, la adquisición de una Legionella pneumófila, si se fijan, no está tanto relacionada a un dispositivo mecánico, sino más que todo hacia el paciente hospitalizado está expuesto a alguna fuente de agua del hospital, ¿verdad?, cerca de un lavabo, por ejemplo, o cerca del desagüe de los aires acondicionados. Entonces lo hace más vulnerable a adquirir una infección por Legionella pneumófila. Hace poco la Asociación Americana sacó un artículo de un brote epidémico que hubo en un hospital de los Estados Unidos porque el sistema de aires acondicionados estaba contaminado. Entonces se esparció por todo el hospital, ¿verdad?, por el hecho de que compartían ese mismo sistema de aire acondicionado. Para el diagnóstico de las neumonías nosocomiales, no va a ser el esputo, como para las otras neumonías que vimos en clase, por emisión espontánea la muestra predilecta. ¿Por qué aquí no? Porque aquí la gran mayoría de los pacientes están inconscientes. O sea, si tienen un dispositivo mecánico, un respirador mecánico, entonces están inconscientes y obviamente ellos no pueden expectorar. Entonces el médico, o él tiene que ser, ¿vea?, el que debe de, a través de un aspirado transtraqueal, a través de la tráquea, o a través de un lavado broncoalveolar, en cual es un poco incómodo, ¿verdad?, porque coloca un poquito de solución salina, ¿verdad?, en el árbol respiratorio, pero inmediatamente tiene que aspirarse esa solución salina, o a través de un cepillado bronquial, también donde ven acá los cepillitos que se pueden utilizar para recoger mucosidad de los bronquios. Entonces, si ustedes se fijan, son técnicas en su gran mayoría invasivas para el diagnóstico de estas infecciones. La menos recomendable, el esputo, a menos de que el paciente
no esté inconsciente o no esté en UCI, o no esté expuesto a un respirador mecánico, puede ser que esté en otro pabellón del hospital, no necesariamente una UCI, y puede expectorar él porque está consciente y puede dar el esputo. Entonces, en ese caso, no sería necesario realizar un procedimiento tan invasivo. Pero los usuales, ¿verdad? Los más usuales para las neumonías nosocomiales asociadas a respiración mecánica, pues son estos. Ya dijimos, para respiración, aquellas neumonías con respiración mecánica, obviamente el esputo no es lo recomendable o es lo más inviable. Para el procesamiento del esputo, del esputo o de cualquiera de estas muestras que se vieron, ¿verdad? Para el aspirado transtraqueal, lavado bronquial violado, cepillado bronquial, ¿verdad? Lo que se debe de hacer es la siembra ya de los medios, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? En la cual se debe de tomar la porción más purulenta con el asa bacteriológica, ¿verdad? Obviamente hay que elaborar siempre ese frotis para evidenciar el microorganismo, para evidenciar los polimorfos nucleares y la cantidad también de células epiteliales que pueden estar presentes. Y la inoculación después, posterior de los medios, ya agar 5% sangre de carnero, agar chocolate, agar maconkey y un caldo de tioglicolato. Si ustedes se fijan, este mismo, por ejemplo, este era de un aspirado, vean, transtraqueal aquí. Entonces aquí está contenido en una bolsita y así lo mandan al laboratorio, que es este el dispositivo, ¿verdad? Porque es un aspirado que lo realiza una especie de bomba por una de estas vías. Entonces una vía está conectada a una bomba de vacío y la otra vía es la que está insertada en el árbol respiratorio del paciente. Entonces comienza la bomba a aspirar y la mucosidad pues va a quedar colectada en el interior del dispositivo, que en este caso de la fotografía que estoy señalando está vacío y ustedes se fijan acá, el aspirado que se ha colectado pues casi se ve hasta negruzco, de tan herrumbroso que está por sangre o por la presencia de pus, ¿verdad? Y la presencia de bacterias. Entonces, que aquí ya está destapado, ¿verdad? Entonces de aquí la profesional está tomando la muestra de sangre, la muestra del aspirado. Entonces, prácticamente eso sería lo último referente al procesamiento de las muestras, pero antes de cerrar la clase, pues se dan aquellas recomendaciones o medidas que se tienen que implementar para el control de las infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, son medidas básicas, ¿verdad? Al igual que se deben de realizar en todo establecimiento de salud para evitar esto. La limpieza y desinfección de superficies ambientales. Ahí la institución va a determinar qué tipo de desinfectante se debe de utilizar. Si hipoclorito de sodio, si fenol al 5%, si glutaldehído, o qué otro desinfectante ahora, el de moda, el amonio cuaternario, etc. Entonces, la institución y el tipo de superficie que se va a desinfectar. Entonces, dependiendo así del tipo de superficie, hacia el tipo de desinfectante que se va a colocar. También recordemos el uso de guantes siempre estériles cuando se manipulan fluidos biológicos o cuando se esté manipulando a un paciente. Entonces, el cambio de guantes debe de ser constante y debe de ser diferente con cada uno de los pacientes que se esté tratando. Pues debe de asegurarse también de que los equipos que se estén utilizando y que sean reutilizables, como la mayoría de dispositivos quirúrgicos, pinzas, portapinzas, portabisturís, entonces muchos de ellos son reutilizados, entonces deben de estar esterilizados de manera correcta. Esto el profesional de enfermería en el arsenal quirúrgico es el encargado de cerciorarse de esto. Y asegurar que los artículos que son descartables pues se desechen apropiadamente en las bolsas que corresponden. Ustedes saben, todos los dispositivos biomédicos o que estén contaminados deben de ser descartados en aquellos basureros con bolsa roja, porque ya se sabe que el personal de limpieza que va a llegar va a tener los cuidados para manipular eso y
hacer el desecho del material bioinfeccioso de la manera adecuada que ha estipulado, que ha estipulado el hospital. Y el lavado de manos, ya sea lavado de manos higiénico, que es como el básico, ¿verdad?, que se realiza en el hospital, o un lavado de manos quirúrgico, que es totalmente diferente, ¿verdad?, que lo hace el personal de enfermería y el personal médico. Entonces, utilizando las soluciones antisépticas adecuadas, ¿verdad?, pero siempre se ha dicho de que el pilar o la base para la erradicación de las infecciones asociadas al sistema de salud, a la atención en salud, más que todas estas que hemos mencionado, que son muy importantes, siempre hacen hincapié que el pilar fundamental para la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud es el lavado de manos. Entonces, por eso lo mencionamos acá en negrita y está como resaltado, porque es el más importante de todos. Al menos lo que dice la OMS, ¿verdad?, por el momento. Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto este día. Sí, así es. Como la mayoría son de acero inoxidable, ya, la mayoría son de acero inoxidable, entonces va por esterilización. ¿Ya? Y al igual así, en la misma autoclave, en las mismas condiciones como vimos para la esterilización de los medios de cultivo, de la misma manera se hace. Obviamente ya van puestos en contenedores especiales de acero inoxidable, como les digo, para hacer el proceso de esterilización, y al igual se le coloca la cinta testigo en la superficie también para que el profesional de enfermería, que es el que realiza la esterilización de esos dispositivos, entonces cuando lo saque pues, del autoclave, vea que efectivamente ha cambiado las bandas, ¿verdad?, se tornaron negras y que ha salido estéril. Entonces, a la hora de entrar a cirugía, pues también debe de cerciorarse la enfermera instrumentalista, que es la que se encarga de eso, de verificar de que efectivamente ha pasado por el autoclave el material quirúrgico. Bueno, ¿otra pregunta?